Primero, como les contaba, esto es parte de un ciclo que estamos comenzando con El Mostrador, en particular con su sección Agenda País, en conjunto con la Fundación Saber Futuro. Saber Futuro es la fundación de la cual yo soy directora ejecutiva y mi nombre es Paula Espinosa. Y hemos decidido armar este ciclo durante el verano, que la idea, pues, sobre todo, tiene estar muy alineado con la Agenda País, pensar sobre cómo, cuáles son los problemas que son del presente, pero que se nos vienen en el futuro, los escenarios, y cómo los estamos manejando. En ese sentido, creo que no puedo haber venido más de anillo al dedo nuestro primer invitado. Él se llama Demian Arancibia, ahí lo van a ver. Demian es ingeniero en principio, ¿cierto? Pero tú te has especializado en los temas astronómicos, en los telescopios en particular, ¿cierto? Me parece ya algo muy, muy interesante. Y además has trabajado tanto en la administración de Bachelet como en la actual administración de Piñera en temas relacionados con la ciencia, ¿cierto? Porque sabemos que el proyecto del Ministerio de Ciencia es algo que se venía gestando hace bastante tiempo y que se concretó en esta administración. Además, eres director alterno de Data Ops TL. Ahí también nos puedes contar tú quizás un poco más de qué se trata, pero es una articulación, una plataforma que busca articular, ¿cierto? En principio, a la academia, al sector público y a la industria, a la sociedad civil, para generar capacidad, competencias, soluciones que tengan que ver con la data, con la data science. El Data Observatory se llama. Claro, exactamente. Y también eres actualmente jefe de asesores de una división del ministerio que se llama Futuro. En realidad, me parece genial el nombre. En realidad, en el gabinete del ministro Andrés Q. Todavía no está dentro del organigrama, es parte del gabinete. ¿Ya? Pero uno de los objetivos es que quede dentro del organigrama del Ministerio de Ciencia y por ende vamos a hablar de lo que hace esta oficina, pero que constituya una nueva capacidad del Estado chileno. Ah, ok, genial. Considero que te escuchaba un poco mal, por eso me estaba acercando. Yo te estaba escuchando un poco lejos, entonces por eso me estaba acercando. No sé si hay me pueden pasar unos audífonos, pero gracias. Voy a poner unos audífonos porque si no te voy a escuchar siempre muy mal. Muy bien. Y esto va a ser complejo. Ay, ahí está. No, abajo, sí. Yo te espero nomás. Ahora sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahora sí te escucho muchísimo mejor. Me imagino que estas son las cosas de las que se dicen, como del en vivo. Claro. Las cosas que pasan en el en vivo, en fin. Bueno, y también en el contexto del COVID y de algo que en particular vamos a hablar hoy día, tú encabezaste la Secretaría Ejecutiva de la Submesa de Datos de la Mesa Social del COVID-19, ¿cierto? Estuviste desde el lado del Ministerio de Ciencia. O sea, estuviste ahí dirigiendo. Así es. Entonces, ustedes hace poquito publicaron un documento, unas 2-3 semanas habrá sido, que se llama Una mirada a la cultura de datos en Chile, desafíos y lecciones de la pandemia post-COVID-19, ¿ya? Sí, y tú me enviaste esa noticia, me pareció muy interesante, además como era un esfuerzo importante de parte de ustedes por también tratar de informar. Y la idea es que hoy hablemos de esto, pero también que tratemos de ahondar en otros temas también. Entonces vamos a partir con algunas preguntas un poco más generales y quizás, bueno, yo más copuchenta, porque igual yo soy súper copuchenta. Muy bien. Yo encantado de estar acá, gracias por la invitación. Primero que todo, y eso, las preguntas que tenga y feliz de contestar todo. Buenísimo, ya, qué bueno que haya ese espíritu colaborativo en esta instancia. Bueno, tú vienes claramente del mundo de la ingeniería, de la ciencia, etcétera. Yo soy una persona que ha trabajado en políticas públicas mucho tiempo, pero que soy de una formación así plenamente humanista.
Sin embargo, por algún lugar raro, ambos toman estas dos instancias y llegamos al mundo de los datos. Y a mí me gustaría saber cómo tú llegaste al mundo de los datos, cómo tú llegaste a meterte en este mundo que no se entiende tanto, y en particular ya al ministerio y como en el trabajo que tú realizas ahí. Muy bien. Mira, la verdad es que fue una curiosidad fue producto de la curiosidad, yo creo, y de un poco de ir ejerciendo la ingeniería. Yo, como tú dijiste al principio, me tocó trabajar desde que salí de la Escuela de Ingeniería en la construcción de telescopios astronómicos, que es un privilegio la cantidad de telescopios astronómicos que se construyen en Chile, los más avanzados del planeta, de hecho, en la Tierra. Y tuve el tino, porque uno es chico, no es que tenga todas las cosas claras de postular a un trabajo en uno de estos observatorios y tener la posibilidad de contribuir en la construcción de los observatorios astronómicos. Y cuando yo empecé a hacer eso, el año 2007, la verdad es que la astronomía ya estaba procesando grandes volúmenes de datos, pero te digo que la inversión en astronomía y la inversión no solo en plata, sino la inversión en términos de energía en la astronomía estaba puesta mayoritariamente en el desarrollo de los detectores, tanto en óptico como también en otros espectros, del espectro electromagnético. Pero a medida que yo fui avanzando en mi carrera en los telescopios, fue pasando que la astronomía como campo científico se fue transformando a ser una ciencia que tenía que lidiar con grandes volúmenes de datos. Entonces, naturalmente, así como los primeros proyectos que hice tenían que ver con un detector para poder capturar un fotón a muy baja energía y digitalizarlo, digamos, un fotón a altas frecuencias del observatorio ALMA. Ahí me tocó trabajar en mi carrera yo. A medida que avancé mi carrera, después era más construir procesos de ingeniería de datos, ¿no? de cómo transformar estos fotones en ceros y unos, y en grandes volúmenes de ceros y unos, la verdad, para crear conocimiento. Y eso quiere decir data centers, fibra óptica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasó en la astronomía, y yo estaba trabajando en Nuevo México, en Estados Unidos, en New México, en un pueblito muy pequeño que se llama Socorro, donde nació mi hija Rosa. La conozco. Y supe de que la Corfo, en la administración anterior, necesitaba un ingeniero que ayudara a liderar un proyecto que tenía que ver con astronomía, ciertamente, con las ventajas y condiciones especiales que tenía Chile en la astronomía, pero no era para hacer solamente ciencia, que es lo que había hecho yo hasta el momento, sino que también tenía una pretensión, estaba financiado por la Corfo, de generar un impacto aplicado a la economía y el desarrollo en particular de la economía digital en Chile. Esto fue el 2016. Y la verdad es que por eso se empezó a producir mi traspaso desde construir telescopios hacia trabajar y ser un funcionario público en el Estado de Chile, que es una aventura realmente, porque si bien se han hecho, yo creo, muchos esfuerzos de modernización del Estado, yo me considero como un profesional y me encantaría, por ejemplo, tener como una especie de seguridad laboral o algo así, pero no existe eso. O sea, hay muchos cargos dentro del Estado chileno que van rotando cuando cambian los gobiernos. Y yo, la verdad, no es que tuviese ningún contacto, ni mucho menos, sino que estaba haciendo este proyecto que afortunadamente le fue yendo bien, y pasó de una administración a la siguiente por méritos del proyecto, digamos. Bueno, sí, pues efectivamente, eso pasa bastante, que la política pública en Chile está súper, de alguna manera, coartada en su desarrollo por la transición de gobiernos, que a veces muchos proyectos o capital humano se pierde en esos tránsitos, y eso siempre es un tema. Me pareció muy interesante que además en la descripción de cómo
partiste, claro, con esta historia un poco romántica, como del telescopio, de construir telescopios, y te fuiste como a estas ideas mucho más que generan de repente incluso como un poco de susto, rechazo, como datos, volumen de datos, inteligencia artificial, etcétera, y que cuesta como mucho, por lo menos desde la Fundación nosotros tenemos ese diagnóstico, poner en tema, que realmente se hable de ello. Yo estuve hace poco en un conversatorio que me inventaron desde datos protegidos y había una persona del gobierno argentino que decía como, estos no son temas solo de ingenieros, qué sé yo, acá, o sea, efectivamente hay especialistas como en todos los temas, pero es algo que debiese estar como bastante más involucrada la población, ¿o no? No sé si tú lo ves desde ese punto de vista. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo de alguna manera, sin darme cuenta, en la astronomía, a raíz de que la ciencia, algo que, digamos, un factor externo a mi carrera, el campo científico se fue transformando en algo que necesitaba para resolver los desafíos que estaba enfrentando, poder hacer ingeniería con estos grandes volúmenes de datos. Tuve de alguna manera la fortuna que estos datos en realidad no están, ahora he aprendido, yo llevo como 4 años trabajando en el Estado, he aprendido mucho de los abogados y todo, pero estos son datos que no tienen un titular, ¿no? Claro. Son las estrellas, es el cielo, es patrimonio de la humanidad, digamos. O sea, lo que quisiéramos siempre es que estuviesen disponibles para poder verlos, ¿no? Es como nos hemos ido olvidando en las ciudades del cielo, esto es ver el cielo, ¿no? Es ver el cielo, o sea, uno quiere ver el cielo, es algo que uno quiere ver y es de todo, ¿no? Entonces tuve la fortuna como de poder hacer ingeniería, mucha ingeniería de alto nivel en eso, pero bueno, cuando uno después se empieza a meter en materias de políticas públicas y cómo uno puede desarrollar capacidades para manejar datos que no son de la naturaleza del dato que estábamos describiendo antes, ¿ah? Ahí inmediatamente uno se encuentra con todas estas cosas. Y yo al principio de una manera muy fortuita para mí, o sea, yo no lo vi venir, ¿no? O sea, nosotros hicimos este proyecto, el Data Observatory, que lo que hace es aprovechar la condición de Chile de que tiene muchos observatorios astronómicos internacionales, muchos, no solo uno, de los japoneses, de los norteamericanos, de los europeos, y están todos aquí en Chile. O sea, es un lugar que además de tener muchos telescopios, además genera una conjunción, una especie de colaboración internacional. Entonces nosotros dijimos, bueno, es un lugar único para constituir una colaboración donde se procesen los datos astronómicos de estas instituciones que son de ellos, son públicos, pero ellos hacen el esfuerzo de procesarlo y nosotros generar un espacio único. Bueno, y al hacer eso se generaron una serie de discusiones que yo no había previsto, ¿no? O sea, al principio yo cuando se empezaron a levantar las tratábamos de esquivar porque aparecieron las organizaciones de datos protegidos y que empezaron a ver que esto tendía en una dirección de poder trabajar con datos personales y cosas que nunca estuvieron relacionadas con el proyecto, pero es como que el proyecto ocupó un espacio de conversación que estaba vacante. Entonces yo, a tu pregunta, creo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay una cuestión de participación y uno tiene que incluir en las reflexiones en esta materia porque es tecnología. O sea, esto es como... O sea, yo sí tengo la certeza, después ya como de varios años de estar trabajando en esta materia, que cuando hablamos de datos, de data centers, de fibra óptica, es el equivalente hace 100 años de hablar de líneas del tren, ¿ya? O sea, Exacto, sí. es realmente la infraestructura a través de la cual se van a desarrollar la cultura, creo yo. Sí. O sea, se está desarrollando la cultura realmente. Exactamente. De hecho, está pasando, que es algo que a veces a las personas se nos olvida. Es algo que está pasando y que, claro, hablamos de la carretera o qué sé yo, pero en realidad esta es la infraestructura que importa. Esto porque Internet además utiliza, por ejemplo, recursos naturales. ¿De dónde están esos recursos naturales? Etcétera. También impacta en las formas del trabajo, etcétera. Y también es muy interesante lo que empiezas a decir cuando claro, como, no sé,
yo también desde la política pública, por ejemplo, mucho tiempo estuve en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y también pues, uno trabaja con datos, y el sueño siempre es como tener todos los datos disponibles, y qué sé yo, y triangular, etcétera, pero eso a veces se ve como cortado por efectivamente normativa y protocolos que en general son muy pertinentes porque tienen que ver con los resguardos de la privacidad de las personas. Pero al mismo tiempo nos hacen hacernos ciertas preguntas. ¿Qué es un dato personal? ¿Hasta dónde llega lo personal? ¿Hasta dónde llega lo propio? ¿Hasta dónde está el bien común? Etcétera. Y son cuestiones como que a mí me parece que cada vez están más como o que deberían estar cada vez más en discusión, ¿cierto? Yo alguna vez me tocó moderar un coloquio que hicimos con una economista y una abogada de datos, y fue lo más así como hubo pasión ahí. yo dije, ¿aquí qué va a pasar? Como esto que se va a acabar en 5 minutos. No, está totalmente en desacuerdo. Totalmente en contra. La economista quería datos. Exacto, y la abogada está en datos, proteger la privacidad de los datos personales, etcétera. Y la economista era, bueno, pero hay áreas sensibles, la salud, qué sé yo, Entonces era como, bueno, ¿quién recuerda finalmente de los datos? ¿Quién es el dueño de tus datos finalmente? Por ejemplo, si tú eres una persona de izquierda, ¿puedes hablar de datos privados? Si tú estás en contra de la propiedad privada, por ejemplo. Son preguntas que creo que empiezan a ser un poco interesantes, no sé. Y en ese sentido, y ya como para cerrar un poco este contexto, tú hablas de tu equipo futuro, y a mí me gustaría saber un poquito más como, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué futuro? Porque el futuro es como, es el lugar de fantasía, porque la retórica, o sea, la tecnología está acompañada por muchas décadas, creo yo ya, de una retórica como del miedo, como que van a venir o los aliens a matarnos, o que es de algo muy lejano, etcétera. Sin embargo, es algo cercano y algo que también podemos administrar nosotros como sociedad. Y ustedes hablan de futuro. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre tan difícil también? Sí, mira, y además, o sea, nosotros cuando empezamos a trabajar en el gabinete del ministro Andrés Ku, él tenía el objetivo, digamos, primero el diagnóstico, ¿no? Que aparece una nueva institucionalidad que es el Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto? No existía antes, es una nueva herramienta del Estado, ¿eh? Como bien decía su resultado de una colaboración que yo creo que no polarizada, ¿no? Todo el mundo estuvo de acuerdo con generar aquello, hay personas que lo lideraron muy bien, y una de las cosas que nos preguntamos cuando llegamos al ministerio es, bueno, había una serie de instrumentos, de inversiones del Estado, en instrumentos, en subsidios, que de una manera u otra iban tratando de pensar en el futuro, ¿no? La definición de áreas prioritarias, etcétera, etcétera. Pero el diagnóstico que tenemos es que realmente esas decisiones descansaban en la autoridad de turno, ¿ya? Eso por un lado, o sea, primero el Estado chileno, hasta antes del Ministerio de Ciencia, la manera en que decía, bueno, ¿cómo va a ser el futuro? Porque era una cosa que se tiene que preguntar, ¿no? O sea, hay instrumentos del ex CONICYT, ahora NIT, que se llama Fondos para Centros de Áreas Prioritarias. Entonces, alguien decía, estas son las áreas prioritarias del país, ¿ya? Y yo me lo encontraba cuando trabajaba en la Corfo también, o cuando miraba la Corfo, la historia de la Corfo desde Pedro Aguirre Cerda, uno puede hacer una historiografía en que alguien, o grupos de personas han dicho, esta es la prioridad, este es el futuro del país, ¿ya? Pero esa reflexión, el ejercicio, la metodología con la cual se llegaba a esa reflexión, dependía y descansaba mucho en las autoridades de turno, ¿no es cierto? O sea, ¿y qué pasa? Que lo que uno ve, lo que a mí me tocó, por suerte, ver, por ejemplo, en proyectos como el Observatorio ALMA, o en Estados Unidos, la construcción voy a decirlo en inglés porque no sabría traducirlo, del Very Large Array en Nuevo México,
son proyectos que requieren acuerdos políticos muy, muy grandes, ¿ya? Porque habitualmente son inversiones públicas, con participación de la industria también, o sea, necesitas un acuerdo político país, ¿ya? Muy, muy grande. Después, además, necesitas un desarrollo tecnológico muy grande. O sea, además tienes que poner de acuerdo a ingeniera, ingeniero, científico, científica, y a poner a trabajar juntos por un mismo objetivo. O sea, tiene una complejidad técnica muy grande, una demanda técnica muy grande. Y en tercer lugar, cuestan carísimo, realmente muy caro. Entonces, cuando uno piensa que tenemos periodos de autoridades de 4 años, es totalmente imposible. O sea, ahí tú llegas de nuevo a esa contradicción, digamos, del Estado. No puedes, al final, no puedes hacer políticas públicas para el futuro, en 4 años. Porque la decisión hasta este momento descansa en la autoridad. Entonces, el ministro nos pidió desarrolláramos una metodología que no estamos inventando la rueda, ¿no? O sea, hay hartos países que hacen ejercicios de prospección y que van, y que en una línea te digo lo que son, o sea, son acuerdos entre personas, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí no sé si hay tanto como la división de izquierda a derecha, aquí lo que hay es más bien pensar cuáles son los grupos de personas que están involucradas en la decisión con respecto a las prioridades del futuro, ¿no? Y nosotros, en la realización de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, el ministro Cook siempre dice, es que esto es la sociedad en su conjunto, ¿cierto? O sea, no es la autoridad de turno, es una decisión del país. O sea, el futuro, y ahí vemos, o sea, y ahí podemos, yo no me voy a extender, pero en esto, pero por ejemplo, yo creo que la crisis, un fragmento de la crisis que enfrentamos como país hoy día, es que no tenemos un acuerdo sobre el futuro, o no tenemos ni siquiera trazas de un acuerdo. O sea, no hay proyecto. No hay un proyecto futuro en ningún lado, hay reacciones a cosas que van pasando y no hay nada, o sea, yo no he visto a figuras públicas hablar de cómo hacer este país ni siquiera en 5 años más, ¿no es cierto? Entonces, claro. ¿Por qué se llama futuro el equipo? Bueno, porque tiene que, la media larga la respuesta, me alargué, perdón, pero básicamente el objetivo es dotar al Estado de la capacidad de anticiparse, ¿ya? Y anticiparse quiere decir identificar oportunidades, pero también identificar riesgos o amenazas y primero, acordar esas identificaciones. O sea, no son ejercicios de identificación que se le ocurran a una persona, son conversaciones entre actores. Hay gente que en una posición puede ver algo, otra gente de otra perspectiva ve otra cosa. Entonces uno tiene que construir esta reflexión en conjunto, de anticipar esos escenarios, construir esos escenarios, ese es un acuerdo, y luego también de diseñar medidas e inversiones, políticas públicas, para hacerse cargo de ese escenario, ya sea mitigar si es que es un riesgo o aprovechar si es que son oportunidades, y establecer, por cierto, prioridades, porque tampoco las cosas, no es que uno tenga un presupuesto infinito y si no, pregúntale a cualquier ministro de Hacienda de la historia de este país, digamos. Obvio. Sí, no, me parece muy interesante y sobre todo cuando tú dices, por ejemplo, que efectivamente, o sea, ni siquiera se habla a 5 años. Uno no sabe si es por miedo a equivocarse o simplemente porque no se logra llegar hasta allá. Constanza Michelson, la psicoanalista que es parte del directorio de Saber Futuro, nosotros también nos pusimos ese nombre porque también yo creo que hay que empezar como a apropiarse de la palabra, que es como un primer sentido. Dice que hemos estado mucho tiempo como en el lugar de la fantasía, donde fantaseamos con el futuro, ya sea la utopía o la distopía o qué sé yo, pero no en el lugar de la imaginación, donde la imaginación tiene que ver con lo terrenal, es el lugar donde podemos imaginar escenarios posibles. Y eso implica efectivamente concordar, ponerse de acuerdo, pensar en modelos de desarrollo, etcétera. Y creo que hemos perdido mucho tiempo porque nos hemos dado como vuelta en estas fantasías, que no sé, que vamos a perder todo el trabajo, que no sé qué, o que aquí y allá, pero hemos tenido muy poco espacio para realmente imaginar realmente el tipo de sociedad que queremos.
¿cierto? Y eso es súper, me pareció súper significativo. Ahora, tú me estás contando todo esto que se escucha muy bien, como que tú llegaste, tenían como ciertos objetivos, pero llegó el COVID, ¿cierto? Eh, a la vida de todos, como no sé, como algo bien, como de alguna manera una sorpresa y no sorpresa, creo yo. Y ahí, en ese sentido me gustaría saber cómo tú crees que pilló el COVID al ministerio, que ya es muy difícil armar una institucionalidad, y en ese sentido al Estado y a la sociedad chilena, como para dar respuesta a lo que estaba pasando, y que hasta la incertidumbre, además, que implicó. Sí, bueno, yo, bueno, con mucha humildad, afortunadamente, en primer lugar, porque antes había habido el estallido, y por ejemplo, cuando uno dirige una oficina que se llama Futuro, y ocurre el estallido, es como una pregunta evidente, como, bueno, ¿por qué no hicieron que el Estado chileno anticipara esta cuestión, ¿no? Es como, y aquí no discuto, no digo, no lo vimos venir, ni mucho menos, pero evidentemente el Estado chileno no estaba preparado para eso. Y por ende, ahí uno puede hablar como de un primer gran fracaso de esta capacidad de anticipación, aunque yo me hago cargo, aunque no hubiese, aunque estábamos recién como ministerio nuevo, o sea, recién creo que el ministerio se terminó de constituir cuando el estallido ya había sido. Entonces, la pandemia nos tomó con bastante humildad, con la convicción de que la ciencia, la tecnología y la innovación era era una herramienta clave en el enfrentamiento de la pandemia, pero con bastante humildad con respecto, primero, al peso político que tienen esos elementos en el Estado chileno actual, como con un ministerio que recién comienza, y también con bastante humildad con respecto a la capacidad de articulación que uno puede tener desde un gobierno en las condiciones que están también. Entonces, lo que yo creo que lo que se hizo fue tratar de involucrarse en todas las cosas que viéramos que podíamos aportar, que no eran pocas, ¿no? Y te digo que algunas funcionaron y otras no, digamos. Realmente hoy día podemos ver como, yo creo que se pueden ver entre comillas, éxitos que tuvimos, pero hay hartos fracasos. O sea, yo creo que es tremendo y bueno, yo creo que lo fundamental en esos éxitos ha sido constantemente que no han sido tanto, no es la virtud de los que trabajamos en el Ministerio de Ciencia, sino que más bien ha sido una virtud de la comunidad chilena, ¿no? La comunidad científica chilena. Cuando esa comunidad ha podido superar sus pequeñas diferencias que en un ambiente que es precario en términos de financiamiento a veces, o sea, no sé si es precario o no en realidad, hay mucha gente que me discutiría esto, pero en un ambiente que se compite mucho por el financiamiento, cuando esa comunidad se logra alinear por objetivos comunes, hace cosas realmente espectaculares, ¿no? Entonces ahí, me van a perdonar el francés, pero es como un entrenador de básquetbol de los San Antonio Spurs que decía que su tarea cuando tenía a David Robinson, a Tim Duncan, a Tony, al francés que era el armador, decía, bueno, yo lo único que hice fue no cagarla, realmente. Claro. Entonces ahí, bueno, vino el tema de la capacidad de diagnóstico, que es realmente tremendo. O sea, Chile tenía el ISP con su capacidad de diagnóstico y esto voy a inventar el número, sextuplicado, ¿ya? O sea, Chile tiene una capacidad de diagnóstico increíble ahora. Nos metimos en los temas de los datos, que feliz de contestar más preguntas, pero fue muy difícil al principio y ahora ha ido dando los frutos, entonces se muestra el valor que tuvo. Nos metimos muy temprano, muy temprano, y en los temas de las vacunas, o sea, muy temprano, al principio de la pandemia, dijimos, bueno, la madre del cordero acá es las vacunas, entonces hay que asegurar que Chile tenga vacunas, ¿no? Y la manera que se diseñó, se aprovecharon los contactos existentes de la Academia Chilena con fabricantes internacionales de vacunas para acordar participaciones muy relevantes en los ensayos clínicos de la vacuna para asegurar precios preferenciales para Chile en un trabajo conjunto que lideró en un principio el Ministerio de Ciencia, pero después cerró muy bien Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ejecutó
la comunidad académica y que hoy día hoy día se anunció, por ejemplo, que si no estamos a puertas de recibir 2 millones de dosis de la vacuna de Sinovac y es realmente muy bonito ver eso, ver eso. Entonces ese es un triunfo, pero por ejemplo hubo fracasos también rotundos de tratar de hacer algo, por ejemplo en los temas de trazabilidad, porque la manera en que, o sea, existe la tecnología hoy día, uno ve lo que pasó, lo que se hace en Corea o en China, en que se ocupan los datos que aquí también existen, la verdad, pero aquí no accedemos a ellos porque son personales y está bien, Sí, digamos, po. el acuerdo, Sí. no sé si lo hemos discutido tanto como sociedad, digamos, pero no nos hemos metido en esa discusión y por ende no estamos usando el teléfono para hacer trazabilidad y tenemos una Claro, trazabilidad, llamémosle análoga, que hace el Ministerio de Salud claro. y que hace bien Y, para y, que hacer el además, y que además comercio. están en corporaciones privadas, en Claro, particular. claro, y También ahí hay un tema. también, por ejemplo, nos pasó que ya envalentonados por los éxitos en otros lados, por ejemplo, también nos queríamos meter en todas ya, también nos queríamos meter en la logística para decidir a quién ponerle las vacunas. Y ahí el Ministerio de Salud nos dijo, no, señor, nosotros sabemos hacer eso, no necesitamos ayuda ahí de los científicos, nosotros ponemos las vacunas. Entonces, eso pasa y lo que hemos visto es que hay una comunidad, porcentaje altísimo de la comunidad, con muchas ganas de ser más relevante y de ayudar al desarrollo. Y yo creo que un poco debe ser, lo que yo interpreto, lo que yo vuelo es como frustración porque no hay conversación sobre el futuro y de alguna manera yo creo que una persona que tuvo el privilegio de estudiar y hacer posgrado y todo, son personas que están reflexionando siempre sobre estas cosas, entonces pueden aportar, ¿no? Sí. Entonces así Sí, nos bueno, tocó la pandemia. Nos movió un sí, poco po. la agenda, nos movió un poco la agenda, sí, sin duda, o sea, tuvimos cambios de gabinete, de nuestro gabinete, salió gente, nos movió un poco el piso, pero al mismo tiempo nos creó un músculo, o sea, al final no ha terminado la emergencia, pero yo creo que es algo que es una experiencia que nos ha hecho más grandes, digamos. Bueno, uno revisa un poco hacia atrás las pandemias, cómo han afectado a la humanidad, y efectivamente tienen el lado de las muertes y el lado de la enfermedad, y etcétera, que es terrible, pero por otro lado han significado en momentos avances importantes en políticas públicas, en salud, etcétera. Entonces tienen como esos dos lados, y bueno, es de esperar que esta también deje aquello, o sea, deje un avance y consolide ciertas cuestiones de política pública que sean relevantes. En ese sentido, me quiero ya ir como al documento que nos convoca, que es una mirada a la cultura de datos en Chile. Bueno, yo lo tengo aquí en oscurito, pero ustedes lo tienen diagramado y más bonito. No sé si lo tienen en papel, pero está en digital. No Se puede está, acceder, no está en no está en papel, papel, pero está solo en digital, pero se puede está acceder desde la publicado. página. Sí, Se sí, puede es muy bajar. bonito, sí, y está es muy explicativo, etcétera. Y aquí hay varias cosas que me llamaron la atención. Primero, por qué lo hicieron y por qué hablan de cultura de datos. Esas dos cosas me gustaría ver si me podéis contar un poco. Mira, lo hicimos en primer lugar porque cuando el ministro del Interior a fines de marzo le encarga al ministro Cubo organizar esta mesa de datos, una submesa dependiente de la mesa social, donde está la mesa social donde se encontraban distintos actores a buscar soluciones, ¿no? Estaban ahí antiguos ministros de salud, ministras de salud, estaban los alcaldes, estaba el ministro de Interior, el ministro de Ciencia, el ministro de Salud, por supuesto, y era un espacio muy intenso de conversación, de acuerdo a la presidenta del Colegio Médico, antiguo presidente del Colegio Médico, y en ese espacio se definió que era necesario también ponerle atención al tema de los datos, ¿ya? Y cuando partimos, a finales de abril, nos dimos cuenta que en esa materia el Estado no estaba preparado, ¿ya? O sea, había digo, muy buena información. La información del Ministerio de Salud es comparable, digamos, al sistema de salud británico, que es muy buena, digamos, pero no había nunca estuvo bien pensada la función de que el Ministerio de Salud tenía que compartirle como al país estadísticas en el contexto de una pandemia, ¿no? Entonces el Estado no tenía eso, no tenía piensa que, por ejemplo, los fallecimientos
se registran en el registro civil. Después podía pasar un año y medio antes de que se convirtiera como en una estadística nacional, o sea, para saber cuántas personas han fallecido en un día de un año. En Chile, antes de la pandemia, tenía que pasar un año y medio, si uno quisiera esa estadística. Entonces, el Ministerio de Salud estaba haciendo su trabajo epidemiológico, estaba haciendo su trabajo sanitario, ¿no es cierto? Los médicos y médicas chilenas estaban reportando los distintos casos que iban encontrando del COVID, pero la plataforma en la que la reportaban no estaba optimizada para esos niveles de carga, o sea, no era una cosa que estaba pensada para epidemias que tenían, con suerte, 100 casos al día, ¿no es cierto? Hoy día vemos que aquí se reportan, se confirman del orden de 5.000, 4.000 casos al día, o sea, piensa que debe haber como 20.000 reportes diarios en esa cuestión. Y pasa que o sea, empezaron a publicar información en formatos que no eran lo que la gente esperaba, básicamente, ¿no es cierto? Y ese fue el primer diagnóstico que hicimos como mesa, que no estaba de partida toda la información que se necesitaba para hacer un buen análisis de la pandemia, pero no solo para eso, sino también para explicarle a la ciudadanía las decisiones que tomaba la autoridad o que la misma ciudadanía pudiese de alguna manera reproducir las decisiones que se tomaban a través de que tenía la evidencia, ¿no es cierto? Entonces, así empezamos trabajando en la mesa de datos y nos dimos cuenta de que era muy importante disponer los datos y que esa iba a ser nuestra función. O sea, al principio se creía que lo que estábamos haciendo en la mesa de datos era hacer las simulaciones, no pasarle las simulaciones al Ministerio de Salud, pero no, la verdad es que nos pusimos la tarea de que la información estuviera en los formatos adecuados y disponibles para que el resto de la comunidad, la academia con su independencia, la ciudadanía, los alcaldes, etcétera, pudiesen entender qué estaba pasando en la pandemia. Y ese ejercicio no fue fácil, la verdad es que no fue nada fácil, o sea, tuvo desaveniencia entre los actores que estábamos haciendo eso, hay problemas de gobernanza de los datos o desafíos de gobernanza de los datos en el Estado. ¿De quién son los datos? ¿Son del Ministerio de Salud? ¿Son de los pacientes? ¿Se pueden compartir? ¿Qué se puede compartir? ¿Qué no se puede compartir? Etcétera. Después hicimos medio a la hacker, un GitHub con los datos que hicimos un análisis legal y tuvimos una licencia, hicimos lo que hicimos bien rápido, pero un poco fue una movida muy arriesgada, digamos, y funcionó. Fue un riesgo que funcionó, o sea, bajan los datos más de 5.000 personas al día durante la pandemia. 5.000, wow. Sí, no, al final, entonces, y visitan más gente todavía, o sea, más de, no sé, ya deben ir como en 800, 900.000 personas que han visto, que han descargado los datos durante la pandemia. Entonces, hubo muchas cosas que aprendimos, ¿no? Y no lo aprendí yo, fue un grupo de gente bastante grande, una comunidad que aprendió sobre esto y vimos la responsabilidad de compartir ese aprendizaje, ¿no? Y el principal, te diría que en una línea, lo que principal que nos dimos cuenta es que, de nuevo, el Estado chileno no veía, voy a decir una obviedad, no veía los datos como lo vemos los científicos, en parte, o los científicos, ¿no? O incluir a los economistas. No lo vemos así. O sea, nosotros vemos los datos como un motor de avance en el conocimiento y por ende uno quiere que los datos estén disponibles, que estén en formato adecuado, que estén ordenados, que representen fenómenos físicos, que representen la realidad, etcétera, etcétera. Pero el Estado chileno muchas veces ve los datos como datos privados de las personas o datos de las empresas para fiscalizarla o datos para ver a quién se le da el bono, digamos, pero no como un motor de conocimiento y en particular no como un motor de conocimiento sobre una pandemia como la que nos ha afectado. Entonces, por eso escribimos ese texto desde la perspectiva del Ministerio de Ciencia
y porque lo que tú dijiste es súper importante. Obviamente, cuando hablamos de datos personales, tienen un titular y esos titulares tienen derechos y esos derechos están reconocidos en la Constitución y en la legislación chilena. También hay datos que son sensibles y que tienen ese carácter también en la legislación chilena. Y si bien esa legislación, los expertos concuerdan que hay que actualizarla, hay que mejorarla, eh, nosotros creemos que incluso en ese marco legal uno puede crear datos o repositorios de datos para el conocimiento. Por ejemplo, el Data Observatory, que trabaja con datos de la astronomía o con datos de la observación del planeta Tierra, y que son datos que no tienen estos problemas. O sea, uno no tiene que tener hordas de abogados para trabajar con ellos, y generan conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, para esos datos que generan conocimiento, nuestra lógica ha sido hacer observatorios, ¿no es cierto? Y bueno, y eso en el white paper está un poco reflejado. Eso es lo que intenta reflejar. Es un texto que tuvo revisores externos, que tiene autores que son los que integran la mesa de datos. Es un trabajo colectivo y que esperamos que sirva para conversar. O sea, no tiene más pretensiones que eso. En ese sentido, o sea, yo creo que este es el punto clave, porque por un lado está claro la función o la utilidad de los datos desde el lugar de desarrollo del conocimiento, y luego también el contexto y el manto también de desconfianza que existe sobre el uso de los datos y cómo se utilizan, quién los utilizan y quién es el dueño de los datos, el garante de tus datos, ¿cierto? Cómo se cruzan, qué sé yo. Ustedes mismos, que iba a tratar de juntar dos preguntas, pero ustedes mismos hablan en el documento de esta metodología o de esta idea de mecanismos ágiles de colaboración, ¿cierto? Entre distintas entidades, que es un poco en esta misma línea colaborativa, si lo entiendo bien, ¿cierto? Y al mismo tiempo tú hiciste referencia a utilizar como repositorio GitHub, que tiene un montón de ventajas, pero que sin embargo, si yo me pongo suspicada, hace un par de años fue comprado por Microsoft, por ejemplo, GitHub. Entonces, claro, existe una serie de protocolos respecto a como la privacidad, a que Microsoft no se introduce, etcétera, pero finalmente, ¿quién es el dueño de esos datos? ¿El Estado chileno o Microsoft? Estos datos, o sea, eso, bueno, hay que bajar esas conversaciones, ¿no es cierto? O sea, la respuesta bastante corta y precisa es que los datos originalmente pertenecen a los titulares, están protegidos por la ley de derechos de los pacientes. Olvidé el nombre en estos momentos, como no soy abogado, como ha quedado en evidencia. Ninguno. Y lo que hace, y el Ministerio de Salud, por razones sanitarias, puede generar valores que los abogados llaman estadísticos, que son agregados, ¿ya? O sea, y que no son asociables a un titular, ¿ya? Y una vez que están esos datos en el dominio público, la ley vigente en materia de propiedad intelectual te permite ponerlo en distintos formatos. Y uno de los formatos que nosotros ocupamos son estos valores separados por coma, y esta plataforma GitHub es una gran plataforma para Sí. manejar ese tipo de datos. Y ahí, bueno, están los términos y condiciones, también, son puras conversaciones bastante fome, desde mi perspectiva, bastante fome, de términos y propiedades, de términos de referencia, que están ahí, son estos textos largos, que la gente dice los que tienen la letra chica, pero en una línea, o sea, de los datos que originan esto Está determinado. son dueños los pacientes. O sea, por ejemplo, Sí. si tú sientes que tus datos han sido mal utilizados, o sea, si tú te hiciste un PCR, entonces formas parte de lo que genera estos datos, tú podrías demandar al Estado chileno por todo lo que hemos hecho, digamos. O sea, si tú consideras eso, ahora hay que ver si puede construir el caso, digamos. Pero la legislación, entiendo yo, te permitiría hacer eso. Ahora, yo creo que no hay un caso, digamos, porque no es como que le hayamos pasado, no es que se le haya pasado el dato a Microsoft por hacer esto. No, tampoco lo quise insinuar en ese sentido. No, pero está bien, hay que decirlo. Yo creo, yo trabajando como funcionario público y
parte de lo que a uno le toca es estar sujeto al escrutinio público y uno tiene que articular cosas que a veces para uno puedan ser obvias, pero con mucha humildad uno tiene que explicar las obviedades, porque no todo el mundo tiene que saber esto, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que se hace es en virtud de que todo el mundo pueda disfrutar, por así decirlo, si fuese algo que se puede disfrutar estos datos de esta pandemia, pero poder hacer análisis de estos datos. Y es lo que ocurre al final. O sea, hay 10.000 personas, como te decía, al día mirándolo, otras 4.000 descargándolo. Se han creado, nosotros tenemos conciencia porque nos han avisado que nos andamos buscando más de 30 plataformas de visualización. Hay grupos de investigación que están haciendo proyecciones de la carga viral y que están ayudando al Ministerio de Salud en hacer proyecciones. O sea, se ha creado un conocimiento que es propiedad, un bien público, además, Sí. a partir de datos que son públicos también, a raíz de estar en esta plataforma. Entonces, no sé, es una conversación interesante y yo no tengo ningún... o sea, yo creo que es parte del deber de uno quizás entrar en esa conversación y articularla de manera ordenada y todo, y es parte de lo que quisimos hacer en ese white paper. Ahora, claro, Sí. y uno de los que lo escribió es abogado, entonces Sí, tampoco, no sé si lo dejamos también sí, puesto. y tampoco, no, yo tampoco creo que sea una discusión de abogado. Hay una teórica alemana que habla bastante de todos estos temas y de hecho tiene un documento de política pública sobre uso de datos, Mercedes Benz, que vino hace 2 años al Congreso del Futuro, qué sé yo. Y ella, por ejemplo, habla de hacer formas también de vigilancia al vigilante, de alguna manera, hacer formas de monitoreo, hacer como, qué sé yo, transparencia algorítmica, una serie también de protocolos, situaciones que permitan como saber dónde está o qué se está haciendo con los datos, ¿ya? De ahí esta reflexión que antes de esta conversación yo te escribí, te comunicaba esta de blockchain, por ejemplo, o como una manera de un poco monitorear dónde están y qué se está haciendo con los datos, o sea, cómo circulan o no. Porque, por ejemplo, al final uno siempre está en un terreno súper ambiguo. En Estados Unidos, en los 90, hubo un caso jurídico en California, porque un hombre de, no sé, 30 años, qué sé yo, lo operaron del vaso, ponte tú, no sé. Y el asunto es que algo particular, y él firmó todos los documentos, que bueno, estaba disponible su material para investigación, etcétera, ¿ya? Y se recuperó, pero años después, a partir efectivamente de su material, de materia natural, de su material genético, se hicieron una serie de desarrollos científicos que terminaron también siendo como productos, medicamentos, etcétera, y finalmente igual hubo una comercialización de aquello. Entonces esta persona demandó, ¿ya? Y no ganó porque el Estado de California dijo que esto era materia prima, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con aquello. De hecho, yo no estoy de acuerdo con la propiedad intelectual, pero eso es otro tema. eh, pero el tema se enreda cuando pasa aquello. O sea, como claro, esta persona es como, pero y bueno, pero esto era mío y otro lucró con aquello y yo pensé que solo iban a investigar, pero la cadena se alargó. ¿Hasta dónde se llegó? Lo mismo pasa, podríamos pensarlo, por ejemplo, tú vas a hacerte exámenes médicos, te sacan sangre y ¿qué se hace con esa sangre? ¿Dónde se está analizando? ¿Cuántos tipos de patentes se están haciendo a partir del uso de la sangre que tú fuiste y que pagaste por hacerte un examen médico? Entonces, es una conversación que tiene también que ver como con la forma de, nuevamente, de pensar el futuro y cómo organizamos nuestra propia economía. Mm. Yo creo que, o sea, lo que dices tú ocurre, digamos. O sea, a mí por eso me gusta poner las cosas, o sea, volver como a la base del asunto, ¿no? Como a una especie como de ontología del dato, ¿qué es un dato? ¿Eh? Y volver a recordar y reiterar, y aunque sea majadero, que yo creo que hay una visión que vale la pena poner adelante con respecto a estas cosas, que es la visión de que viene desde las ciencias, ¿no es cierto? O sea, cuando tú piensas en el desarrollo de conocimiento, en la cadena, que es en la tradición, que es desarrollar conocimiento, y piensas, por ejemplo, en lo que hacía Tycho Brahe,
¿no es cierto? Antes de que se inventara el telescopio, ¿no es cierto? Este personaje con una horda de escribanos, digamos, que tenía en Dinamarca, y con relojes, eso sí había en relojes, estaba viendo las ubicaciones de los distintos cuerpos celestes arriba y anotando, estuvo anotando como 30 años, se murió anotando cosas, no sacó ninguna conclusión de eso, pero anotó datos del cielo. Johannes Kepler trabajaba en esa colaboración, digamos, y él empezó a agarrar los datos de los distintos planetas del sistema solar de acá y se dio cuenta cómo se movían estas cosas, ¿no es cierto? Que se movían en elipse alrededor del Sol. Y está súper bien documentado que ese resultado lo empleó después Newton y Leibniz cuando estaban desarrollando las matemáticas, el cálculo, para decir que lo mismo que pasaba en los planetas, allá a una escala cósmica, es lo mismo que pasaba en nuestro planeta cuando la imagen esta de una manzana cae en la cabeza de Newton. Entonces, chucha, es una ley universal. Y gracias a eso podemos construir los edificios en los que estamos sentados, podemos hacer los motores, digamos, podemos hacer unas demostraciones extremas de esa ley del universo, como lanzar los cohetes y todo. Y es bien increíble, ese es el avance en el conocimiento. Ahora, claro, en nuestra sociedad, siglo XX y todo, se ha metido esta cuestión de los negocios. Hoy día en Chile estamos con un rollo bastante grande con respecto a la desigualdad, el lucro, los abusos. Entonces, yo creo que uno tiene yo creo que uno tiene que estar pendiente de los abusos que se puedan dar en esto. O sea, yo creo que hay que discutir la ética de estas cosas. O sea, uno podría considerar un abuso que se use un dato de uno, por ejemplo, que de mi sangre, no sé, pues quizás mi sangre tenía alguna cuestión rara y resulta que soy inmune al COVID, digamos. Claro. Y eso, pucha, me sacaron sangre voy a inventar, en la clínica Indisa, o peor, para hacerlo como más conflictivo para la lógica chilena, me sacaron sangre en el hospital del Salvador y el Estado chileno desarrolló un medicamento que da inmunidad al COVID, y con eso se llenan las arcas del Estado chileno y yo me quedo sin ni uno. Y hay alguien, no voy a decir yo porque yo no soy así, a alguien le pasó eso y a ese alguien dice, esta cuestión es un abuso, o sea, a mí me tienen que pagar, el Estado chileno me tiene que pasar la plata a mí porque es mi sangre. Claro. Yo creo que hay que tener acuerdos con respecto al abuso, con respecto a la dignidad, palabras. Son acuerdos, y lo que yo creo que como sociedad estamos al debe es ponernos de acuerdo en cosas. Estamos re buenos para pelear, estamos re buenos para pedir soluciones. Sí. Pero y no pensar cómo. Pero hoy día es momento de, uno, encontrar esas soluciones y dos, ponerse de acuerdo en algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, toda esta maravilla del conocimiento está súper bien, pero estamos tan peleados y han habido tantos abusos que como que incluso le ponemos cortapisa al desarrollo por eso. Claro. ¿Cachai? Entonces, esa es una tontera. Sí. Bueno, de hecho, el caso que tú inventaste en este minuto es el caso de Henrietta Lacks, que lo dejo entre paréntesis para que lo googleen, ¿ya? Es el caso de Henrietta Lacks. Leí el libro que escribieron con Giorgio Negro. Sí, nosotros lo utilizamos, claro, que es un poco, bueno, ahí también está el enredo de la mentira, también. También está el ejemplo anterior que dice, ¿no? Sí, y también está el ejemplo de la persona que tenía un cáncer al cerebro y que abre sus datos médicos a la comunidad y logra como de alguna manera generar contribuciones a partir de un montón de personas de distintos lugares del mundo que iban ayudando a su proceso. Y eso también era muy bonito. Parte de las lecciones que están tratadas de reflejar en este documento es que se genera una especie de inteligencia colectiva, además. O sea, claro. Son datos que son públicos, que el Ministerio de Salud ya ha pasado por todos sus abogados y ha decidido publicar, y nosotros los ponemos en esta plataforma y se genera una inteligencia colectiva en el sentido que si hay cualquier error en los datos, cualquier cosa, oye, me llegan 87 mails a mí y me avisan mucho más rápido de lo que se da cuenta a veces el Ministerio de Salud. Entonces corregimos cosas que tienen un impacto real en la gestión de la pandemia a raíz de una especie como de mente colmena que se genera por tener
estos datos puestos ahí. Entonces, es bien interesante los fenómenos de innovación abierta, de datos abiertos. Yo creo que la tecnología nos ha puesto en un escenario en que podemos utilizarla para generar estas inteligencias colectivas y para trabajar en el Sí, bien común y para trabajar sí. en el progreso y para construir estos Y para darte acuerdos de esas tipo de paz. conversaciones. Sí. Bueno, alguien nos pregunta a qué documento hacemos referencia, una mirada a la cultura de datos en Chile, que está en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que también incluye a las humanidades, hay que decirlo. Y ya, bueno, pucha, me hubiese gustado poder hablar un poco más del Data Observatory, pero estamos un poco pasados. Solo te quiero hacer una última pregunta y pensando ya en la elaboración de la nueva constitución Ujú. que se viene, de todo lo que hemos hablado hoy día, ¿qué elemento o no sé, o qué aspecto, ámbito crees que debería ser pensado, considerado al momento de elaborar una nueva constitución? Muy buena la pregunta. Yo no he tenido oportunidad tanto de pensar, o sea, como ciudadano he votado y he participado en el proceso constituyente, pero hemos estado realmente muy ocupados en la gestión y en la pandemia. O sea, no tengo una reflexión muy de largo alcance sobre el tema, pero así como a primera línea, a primera como lo que se me ocurre, obviamente voy a hablar de los temas de datos. O sea, no sé si tiene que estar consagrado en la Constitución, pero ciertamente creo que deberíamos tener un derecho de acceso a datos en los formatos correctos para activar esta inteligencia colectiva, que te digo, este motor de desarrollo de conocimiento. Obviamente que salvaguarde los derechos de los titulares de los datos y que proteja los datos sensibles, pero, pero hay muchos datos, y te diría la gran mayoría de los datos, no son ni sensibles ni están asociados al titular. Y en Chile tenemos muy pocos. Y comparado con el hemisferio norte tenemos muy pocos. O sea, hay un vacío de datos. Por ejemplo, si tú quieres saber el impacto del cambio climático en tu territorio y vives en Estados Unidos, sabes mucho más de lo que puedes saber si vives en Chile, porque hay más Claro. datos, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que debiésemos consagrar un derecho al acceso a estos datos que son un motor de la inteligencia colectiva. Y bueno, no sé, eso por un lado. Lo otro que también yo he visto, a nosotros nos tocó como equipo futuro antes integrar el gabinete del Ministerio de Economía y trabajar en la Corfo. Y siempre, y bueno, ha sido un límite bastante grande el rol que se le da al Estado en estas materias de futuro. O sea, por un lado, no hay fallas, llamémoslo, del mundo privado para hacerse cargo del futuro, lo que Sí, le llaman los economistas fallas de mercado. Por otro fallas de lado, mercado, sí. por otro lado, el Estado está un poco de manos atadas porque tiene este principio subsidiario. Entonces, hay algo como cojo en el ecosistema nacional. ¿Ya? Entonces, eso también yo creo que hay que abordarlo en la discusión constitucional, sin duda. Y ¿para qué decir más? O sea, yo creo que Eso. si abordáramos esas dos cosas, yo creo que el No, país ya, estaría en mejor sí, pie. Lo sí. otro, que Bueno, ya que se está acabando sí, el tiempo, y se me olvidó decirlo, pero debería haberlo dicho al principio, que estamos en el proceso hoy día de consulta pública de algo súper sí, importante es para el país, verdad. que es la política de Sí, sí, sí. inteligencia artificial, la política nacional de Sí, inteligencia artificial. Entonces, yo sí, los tienes toda quería la razón. invitar a los que están viendo y a los que vean este video después a participar de ese proceso de consulta. Está hasta el 27 de enero en la web del Ministerio de Ciencia, que es minciencia.gov.cl, digamos. Además, Sí, también está en proceso de consulta la política de género de ciencia, sí. tecnología, conocimiento e innovación. No recuerdo hasta qué fecha, pero en la misma página web. Y es bueno participar en estas cosas. O sea, hemos invertido mucha energía en confeccionar estos borradores y vamos a invertir mucha energía también en procesar y escuchar la inteligencia colectiva que nos llegue para mejorar y para que estas políticas sean políticas de Estado, digamos, no pertenecientes a una administración. Oye, súper, sí, qué bueno que te recordaste esos datos. Están en la página del Ministerio. Nosotros como Fundación Saber Futuro también hemos tratado de difundirlo y seguiremos en ese esfuerzo. Te quiero Muchas agradecer gracias. mucho. Muchas gracias. Se me quedaron muchas
preguntas por hacer, así que creo que da para mucho, pero sobre todo invitar a las personas a que lean el documento y también se acerquen a estos canales de participación, porque creo que hasta que nosotros no nos empoderemos de estos temas, es poco lo que vamos a avanzar. Así que eso, solo agradecer. Muchas gracias por la invitación, Paula, y bueno, suerte en el trabajo de la Fundación y muy necesario ir ocupando este lugar del futuro. Ya, y nosotros nos encontramos el próximo miércoles con otro o otra invitada. Que estén bien. Muchas gracias, Damon. Chao. Chao, chao.